Seguimos aquí en Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, en el análisis de este segundo ciclo de conversaciones, lo que tiene que ver con la participación política. Ya Antonio Morales decía que quizás estos son enunciados, pero no deja de ser histórico lo que ha pasado hoy en La Habana. Le doy la bienvenida al doctor Víctor G. Ricardo, que es alto comisionado para la paz en el gobierno de Andrés Pastrana y quien estuvo en la primera etapa de las negociaciones con las FARC. Doctor Víctor G., sus apreciaciones de estos enunciados o de esta lectura que se ha hecho en La Habana de lo que se considera acuerdo sobre participación política. Muchas gracias, Holman, por su invitación y por la posibilidad de expresar las opiniones en este importante programa, que entre otras cosas es muy importante para los medios de comunicación hacer una mesa de debate como la que usted está haciendo y reflexionar sobre el contexto de los acuerdos que nos acaban de anunciar. Yo diría primero que como visión general es un acuerdo de buenos propósitos, sin acuerdos exactos de desarrollo de esos buenos propósitos, de cómo se van a dar, por un lado. Por otro lado, sí vi dos puntos específicos, concretos, en lo que alcancé a escuchar. Uno, que es la creación de circunscripciones electorales en el Congreso de la República para aquellas entidades territoriales que tienen hoy en día conflicto, como curules especiales, independientemente de la norma general. Y segundo, vi un tema en el cual hicieron mucho énfasis, que fue el tema de seguridad y por supuesto también un tercero del Estatuto de Oposición. En cuanto al de seguridad, lógicamente eso proviene de lo que la misma historia nos da, del recuento de lo que sucedió en la Unión Patriótica en aquellas oportunidades que las FARC ha venido mencionando y que ha sido, entre otras cosas, la base fundamental de su acción. Y la tercera, que es el Estatuto de Oposición, que voy a decir una cosa, irónicamente se vuelve a plantear un estatuto de oposición en La Habana que no se ha logrado acuerdos en el Congreso de la República ni en los partidos tradicionales durante 22 años. Entonces, digo yo irónicamente porque realmente este es un tema, ojalá para formalizar la democracia, evidentemente se pueda lograr un estatuto de oposición donde se garantice la libertad de expresión, donde se garantice la libertad ciudadana, donde se garantice la vigilancia sobre las acciones de gobierno por parte de partidos que no sean parte del mismo y de tal manera los objetivos de la visión de Estado se vean más enmarcados. En el fondo y para concluir, creo que es un acuerdo de buenos propósitos con 2 o 3 puntos claros. Evidentemente, como decía yo alguna vez que me tocó dictar una conferencia ante algunos parlamentarios, es una especie de exposición de motivos, falta el articulado para que el país conozca con exactitud cómo es que se va a desarrollar. Por otra parte, la manifestación del gobierno en todo lo que se ha hecho también es una declaración de que hay una democracia imperfecta y que por lo tanto la democracia tiene que transparentarse, tiene que fortalecerse, pero desde el punto de vista de libertad total de la visión democrática. Esos serían mis comentarios iniciales. Yo debo decir que, como he manifestado en oportunidades anteriores, la paz no se puede hacer con la guerrilla, la paz es con los colombianos, la construcción de paz es con los colombianos. Lo que hay es que crear un ambiente de paz para construir la paz. La paz es incorporar a las gentes del común a su desarrollo, a la salud, a la educación, a la infraestructura, a la construcción de economías legales y por lo tanto sostenibles. Y por supuesto a la expresión libre de la democracia en las ideas que permita la expresión verdadera de una democracia. Doctor Víctor G. Ricardo, permítame interrumpirlo. Vamos en este momento a escuchar al doctor de la calle Lombana, quien preside la mesa de negociaciones por parte del gobierno. Adelante. La delegación de las FARC igualmente ha puesto empeño y disciplina durante las conversaciones. Debo reconocer que ha trabajado con gran seriedad. Lo acordado hoy representa una nueva apertura democrática. Esta nueva apertura democrática abrirá el camino para arraigar definitivamente la paz luego de la terminación del conflicto. En efecto,
para lograr una paz sólida es necesario ampliar, profundizar, modernizar y robustecer nuestra democracia para hacerla más fuerte, participativa, pluralista y transparente. La terminación del conflicto propiciará una mayor participación. Esa participación debe ser orientada hacia la construcción y la consolidación de la paz. Este es el sentido esencial de lo que hoy anunciamos. La nueva apertura democrática se compone de varios elementos. En la Constitución de 1991 dimos pasos enormes para su configuración. Ahora es necesario retomar la marcha en el desarrollo de nuestra democracia. La nueva apertura democrática para la paz requiere cumplir el viejo anhelo de consolidar los derechos de la oposición, reconocer y tramitar pacíficamente la irrupción de los movimientos sociales, lograr que la garantía del derecho a la protesta no implique el menoscabo de los derechos de quienes no participan en ella, abrir la puerta a nuevos partidos e introducir mayor equidad en la regulación de los mismos, generar una cultura de convivencia, tolerancia y respeto, brindar seguridad y dignificar el ejercicio de la política, acentuar el pluralismo en el marco del respeto al opositor político y combatir los vicios que aún persisten en el sistema electoral. Estamos buscando la reconciliación, que la política esté libre de la intimidación y la violencia. Nunca más política y armas juntas. Pero también queremos la ampliación de nuestra democracia para alcanzar la paz estable y duradera. Como dije, en este acuerdo se revive el viejo anhelo nacional de contar con un estatuto de la oposición. Se adoptó un mecanismo con participación de todos los partidos políticos y con la posibilidad de recibir las propuestas de académicos y movimientos sociales para reunirse y convenir los términos de ese estatuto una vez concluido el conflicto. Lo que hicimos en este acuerdo, Gobierno y FARC, fue convenir un mecanismo legítimo con participación de las organizaciones políticas nacionales para que en ese espacio se le dé vida al estatuto de la oposición. Para ponerlo en términos coloquiales, es una carambola a tres bandas. Primera, acaba de ocurrir, Gobierno y guerrilla pactan un mecanismo para la elaboración de un estatuto de la oposición y discuten lineamientos generales con esa finalidad. Segunda, se convoca a los partidos políticos y se escucha a las organizaciones sociales para concretar el contenido de este estatuto. Y tercera, el Gobierno, dentro del marco del fin del conflicto, promueve la expedición de la normatividad pertinente. Con el mismo criterio de abrir nuevas fronteras a la democracia, reconocemos la presencia de los movimientos sociales en la vida nacional. Acordamos impulsar las normas que den renovadas garantías y promuevan la participación ciudadana de personas y movimientos sociales en distintos ámbitos. Y para ello escucharemos también las propuestas de las organizaciones sociales. El acuerdo incluye garantías para la movilización y la protesta pacífica de los ciudadanos, siempre actuando dentro del marco de sus derechos y deberes. El fin del conflicto abre la puerta a la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos y a un mayor pluralismo, para lo cual se desligará el reconocimiento de personería jurídica de la exigencia del umbral electoral. También hay que dar pasos en el mejoramiento del sistema electoral. En esto no tenemos restricciones. Queremos un mejor sistema electoral. La orientación es promover medidas que brinden mayor transparencia a las elecciones y promuevan una mayor participación electoral. Se trata de modernizar y fortalecer nuestra democracia.
Anunciamos en el comunicado conjunto la creación de una misión electoral conformada por expertos de alto nivel que, con base en los lineamientos pactados en este acuerdo, nos dé unas recomendaciones basadas en las mejores prácticas nacionales e internacionales para actualizar la normatividad en estas materias. Se trata de un mecanismo que da plenas garantías a todos los actores de la democracia. En el escenario del fin del conflicto, con las FARC en democracia y teniendo en cuenta los aportes de los distintos partidos, esperamos poner en marcha estas reformas. Respecto de las circunscripciones territoriales especiales de paz anunciadas hoy, estas encuentran todo su sentido en el escenario del fin del conflicto y deben ayudarnos a aclimatar la paz en aquellos territorios que más han sufrido la violencia. Se trata de avivar la voz y las posibilidades de expresión democrática y pacífica de los ciudadanos de estas regiones mediante el aumento transitorio de su representación en la Cámara de Representantes. Serían a la manera de círculos electorales dentro de los departamentos en las zonas más afectadas. Están concebidas para que ejerzan su libertad de elegir y ser elegidos, para que puedan expresarse sin la intimidación de la violencia, sin que esto además disminuya la representación habitual de los departamentos. Esta medida se complementa con lo acordado en el punto 1 sobre desarrollo agrario integral, en la medida en que ambas pretenden integrar las zonas más afectadas por el conflicto, lo que constituye uno de los objetivos centrales de este proceso. En cuanto a otras decisiones específicas para facilitar el tránsito de las FARC a un movimiento político legal, como la posibilidad de que accedan al sistema político en condiciones especiales o que eventualmente ostenten representación especial en el Congreso, este tema será tratado en el punto 3 de la agenda, es decir, estará relacionado con la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil y política del grupo armado. Para alcanzar la paz es necesaria también la promoción de la convivencia y la tolerancia en el marco de una cultura que afiance los valores cívicos, la inclusión política y social, la integración nacional y el fortalecimiento de la democracia. El acuerdo da especial énfasis a promover una cultura política participativa basada en los valores democráticos y el reconocimiento y respeto por el opositor político. Igualmente es necesario crear las condiciones en términos de garantías políticas y de seguridad para permitir que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos y movimientos. Acordamos poner en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, con énfasis en el partido que surja de este acuerdo, concebido dentro de un marco de derechos, libertades y deberes para fortalecer y profundizar nuestra democracia y contribuir a la convivencia. Aunque mantenemos todavía el compromiso de confidencialidad de los textos de este acuerdo, dada la premisa de que nada está convenido hasta que todo lo esté, no obstante, en los próximos días daremos a conocer un informe conjunto más detallado de los principales acuerdos alcanzados en este segundo punto, tal como lo hicimos para la reforma rural integral. En cuanto al tema de acceso a medios de comunicación, que hace parte de este punto de la agenda, la reflexión se centró, por una parte, en la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, y por otra, en la ampliación de los espacios para que partidos y movimientos divulguen sus programas. El objetivo es que a través de ellos se contribuya a promover valores cívicos, la inclusión política, la integración nacional, el fortalecimiento democrático. Se promueve también la participación política y ciudadana de la mujer en el marco del presente acuerdo. En la implementación de lo acordado se garantizará el enfoque de género y se diseñarán medidas para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer. En síntesis, tenemos la convicción de que dentro del Estado de Derecho que nos rige
contamos con todos los instrumentos para hacer la paz y estamos echando mano de ellos con creatividad, pero con celo democrático. Todos pueden estar seguros que en cada paso que damos, por instrucciones del presidente Santos, quien ha estado al tanto de todos y cada uno de los detalles, estamos actuando con respeto a nuestras tradiciones democráticas y escuchando diferentes opiniones y puntos de vista. ¿Que lo estamos haciendo con la guerrilla? Sí, por supuesto, para alcanzar el objetivo supremo de la paz y además teniendo en cuenta, no desconociéndolos, también a los actores e instituciones de nuestra democracia. Todos procedimientos legítimos e institucionales. Lo convenido se aplicará si y solo si pactamos un acuerdo de fin del conflicto que incluya la dejación de armas, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de este grupo guerrillero. Solo se aplicará si logramos un acuerdo sobre los 6 puntos de la agenda en discusión. Invito de nuevo a cada colombiano, a ustedes los colombianos, a participar en este proceso con sus propuestas, sus críticas, sus opiniones, su apoyo. Los canales de participación y expresión están abiertos. Hemos recibido y estudiado las propuestas que nos han enviado y muchas coinciden con lo que hemos acordado como parte del fin del conflicto. Y llegado el momento de la refrendación, queremos que esta sea una paz de todos, con todos y para todos. Tenemos una oportunidad cierta, aquí y ahora, para pactar la terminación del conflicto e iniciar la consolidación de la paz. Es el gran anhelo nacional que podemos alcanzar. Vamos a seguir trabajando en los demás puntos de la agenda a partir del 18 de noviembre sobre el tema del problema de las drogas, con la consigna que nos fijó el presidente Santos: avanzar, avanzar y avanzar. Muchas gracias. Estamos. Ok. Bueno, estamos en este momento. Regresamos a este especial Puertas Abiertas a la Paz de Canal Capital. Acabamos de escuchar al doctor de la calle Lombana, vocero de la delegación del gobierno. Simplemente como abrebocas para nuestros invitados, yo hago la siguiente reflexión. Habíamos dicho al inicio de este especial que eran generalidades, pero aquí el doctor de la calle Lombana da algunas precisiones bien importantes de la magnitud del acuerdo al que han llegado y que, como lo dijo de la calle, se va a dar a conocer puntualmente en los próximos días en un documento firmado por las dos partes. Pero yo quiero iniciar esta parte del especial diciendo, creo que aquí estamos más cerca de la paz, es decir, más cerca de un acuerdo. Y creo que es, me atrevo a decir, Homer, doctor Víctor G. Antonio, que es el mejor momento del proceso. Sin duda. Con lo que estamos escuchando. Sin duda, y en una coyuntura con unos embates y unos contextos políticos donde era el momento, o no lo era de alguna manera, pero mire, Holman, hay una cosa de las cosas precisas que se sabe, y el doctor de la calle dijo que se seguía guardando el sigilo, es decir, que se irán revelando cosas en la medida en que avance el proceso hasta que se revele todo cuando se firme un acuerdo final. Hay cosas interesantes para que los televidentes precisen y vean hasta qué punto va este logro de la participación de las FARC en materia electoral. Cuando se abre una circunscripción especial y transitoria para algunos territorios, territorios de zonas de conflicto, uno en un momento dado se imagina, por ejemplo, voy a poner 3 casos: el Caquetá, el Guaviare y el Cauca, donde ha habido una influencia política, donde las FARC tienen unas bases sociales, donde hay movimientos, donde hay avances de la marcha patriótica, el Putumayo. Y lo dijo el doctor de la calle, y es lo interesante porque hay 2 vertientes ahí de participación política. Una que se abre ahora al ampliar el número de elegidos por esas circunscripciones especiales, es decir, más elegidos en el Putumayo, luego habrá gente de las FARC. Se está garantizando que en las regiones de presencia fuerte política de las FARC, y quizás en otras también, se produzca efectivamente a la Cámara una participación política de las FARC.
La otra historia que no se toca acá y que evidentemente no se puede tocar porque no se puede modificar en este momento, ni lo podrían hacer es La Habana, es el Senado de la República, en lo cual uno entiende que habrá una circunscripción nacional normal, la del Senado, a la cual seguramente, después de otros acuerdos del fin del conflicto necesariamente y ampliación de la participación, se presentarán otras listas por las FARC o por el movimiento. Pero aquí ya hay una cosa precisa, y es que entrarán al debate público y a ejercer la democracia como representantes del pueblo de las FARC a través de las regiones. Perdón, Holman, y una pequeña corolario a lo que decía el doctor Víctor G. De alguna manera también lo que se ha dado acá es una aceptación o un acto de conciencia en el sentido no solamente de la imperfección de la democracia colombiana, sino de la inexistencia en determinadas medidas, por ejemplo, en las garantías de la oposición. Es decir, todos estos puntos que hemos oído convocan de alguna manera a entender que esa guerra que se va a terminar tuvo de algún modo unas razones políticas, que no fue simplemente un ejercicio bélico per se, un ejercicio pues de sedición y de subversión, y se reconocen esas razones como se reconoció en un momento dado en el primer punto los graves problemas del agro colombiano que se tradujeron en un acuerdo entre las FARC y en el gobierno. Aquí lo que hay que poner casi de titular, Holman, usted y yo que somos periodistas, es se reconoce la imperfección de la democracia, que esa democracia no ha funcionado y en consecuencia se va a reformar gradualmente. Antonio, yo quiero tratar de poner orden a la discusión, porque hay tres enunciados gruesos, importantes, y vamos a tratar de analizarlo punto por punto. El primero, el que ya hemos dicho, es decir, la participación política por circunscripción especial de las zonas de conflicto. Es decir, el término preciso que utiliza el doctor de la Calle es avivar la voz de las zonas de conflicto. Yo también hago la misma lectura que usted hace. Es decir, en las zonas donde de alguna manera tradicional e históricamente ha habido una presencia insurgente en movimiento social, movimiento político. Entonces, digamos que esto tiene otro nombre, la participación de las FARC. Pero no solo de las FARC, sino de la gente. De más la gente sumada al proceso electoral. Pero yo quiero dejar, Homer, que analicemos, el doctor Víctor G. y Homer, analicemos este primer punto, participación por circunscripción especial de paz. Nunca confundir circunscripción con circuncisión, porque no estamos hablando de eso. De las zonas de conflicto. Algunos lo van a catalogar así. La circuncisión especial. En ese sentido, sí, el acuerdo, que es un acuerdo de procedimientos, tiene un elemento muy importante, y es que estos procedimientos convocan a otra serie de sectores sociales a la discusión y a participar en el diseño y estructuración, en este caso, de estas circunscripciones. Aquí hay una ruptura en el proceso de diálogos y un viraje en este acuerdo. ¿Cuál es el viraje? El viraje es que el gobierno siempre ha sostenido la idea de que iba a discutir todos los mecanismos solamente con las guerrillas, tendiente a acuerdos con las guerrillas que beneficiara a las FARC-EP. Este anuncio lo que plantea es la idea de que los acuerdos que se están construyendo allí no son específicamente para la FARC, sino para la transformación del conjunto del régimen político y para la participación no solo de las FARC, sino de amplios sectores sociales y políticos que hoy están marginados de la vida política afectados social. Por la violencia. Claro. Afectados por la violencia y que la guerrilla de la FARC han logrado interpretar eso y se han constituido en su base social. Mire, en las zonas de violencia, Homer, la mayoría de la gente que tendría una opción política ahora no tiene cédula. Hay que empezar por cedular a la gente, por ejemplo. Entre otras cosas, porque además se les impide, porque además se les persigue. En alguna de las declaraciones que se daban en La Habana por parte de las guerrillas anunciaban que hay generaciones de colombianos que carecen de cédula en razón a que viven migrando o son nómadas en nuestras cordilleras. Y que nunca les interesó votar, que de repente ahora sí. Producto de la persecución y de que la mecánica clásica que tenemos aquí en el campo colombiano: llegan los campesinos, adecúan las tierras y luego llegan los hacendados, los desplazan hacia otra serie de sectores, en fin. Pero entonces el punto que quiero señalar es que en este punto de participación se abre una discusión, se da un viraje y se dice en este primer acuerdo, estos puntos los vamos a construir, ¿no?, de conjunto y de consumo con otra serie de sectores que están hoy involucrados en el conflicto político y social. Dice claramente el doctor de la Calle, con los partidos políticos y con las organizaciones sociales. Correcto. Doctor Víctor, usted ha propuesto la estrategia de ir punto por punto. Correcto. Un poco haciendo como en La Habana, haciendo un poco la introducción del mismo, yo diría lo siguiente. En primer lugar,
este comunicado, digamos que rompe un poco la fecha fatal que habían establecido el presidente desde el principio, de que no era un acuerdo de años sino de meses, y por tanto la gente estaba a la expectativa del mes de noviembre para ver si se rompía o no. Yo creo que eso, con este acuerdo, digamos que oxigena el proceso. Segundo, yo creo que en términos generales lo que ha expuesto el doctor de la Calle como producto de las conversaciones en La Habana es lo que ya reiteré al principio y también lo ha dicho, ustedes lo han dicho, que es el reconocimiento de una democracia imperfecta. Tercero, yo creo que como bases generales también es la expresión de que no ha habido libertad total en la posibilidad de expresión de ideas, porque inmediatamente vienen los problemas de seguridad. Y eso es lo que da la base, entre otras cosas, para el acuerdo, según el mismo comunicado. Sobre la estrategia que usted propone, dice el comunicado que habrán, independientemente, digamos, que de la representación política de las entidades territoriales en el Congreso, unas curules extraordinarias para los departamentos en conflicto. Lo que hay que aclarar ahí, y es muy importante, es que esas son de competencia de todas las fuerzas políticas. De todas las fuerzas políticas, y mucha atención. En este momento regresamos a La Habana. Habla el delegado de las FARC, Iván Márquez. Tenemos señal de Telesur en este momento. Oigamos, por favor. Yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo la soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Esto es más que justo y eminentemente popular, y por lo mismo muy propio de una república eminentemente democrática. Simón Bolívar. Los importantes aspectos que hasta el momento se han acordado en el tema de la participación política nos colocan a los colombianos en la posibilidad de comenzar a abrir las puertas de una verdadera democracia. Todas las iniciativas presentadas por las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana, que hemos denominado 100 propuestas mínimas para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, han sido inspiradas en las reivindicaciones y propuestas de las organizaciones sociales y políticas del país, surgidas de los respectivos foros temáticos, y la fuerza de nuestra palabra ha estado en la valerosa movilización de un pueblo que, sin temerle a la represión y a la criminalización, ha levantado sus banderas para exigir los cambios estructurales que se requieren para fundamentar la paz. Colombia vive una primavera de sueños de justicia. Sobre todo los humildes, los desposeídos, se han lanzado a las calles a decirle a los gobernantes que no pueden seguir ignorándolos, que el destino del país depende de la participación de toda la ciudadanía y no de un puñado de privilegiados oligarcas que se han apropiado de él para feriarlo y para saquearlo, favoreciendo a las transnacionales. La gente quiere decidir, y en eso consiste la verdadera participación ciudadana. De eso trata lo que hemos debatido durante los últimos 6 ciclos en la mesa de conversaciones, y entonces lo primero que está por resolverse es la necesidad de que en nuestra patria se respete el derecho a la vida, a la diferencia, a la opción política, a la no estigmatización, y se puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido, desaparecido o criminalizado, que es lo que ocurre cuando se actúa bajo el imperio de doctrinas foráneas que ven en el ciudadano a un enemigo interno. Ese es nuestro clamor, esa es nuestra exigencia, y por eso en el marco de este importante evento expresamos nuestra condena total al asesinato el día 2 de noviembre de César García, dirigente de la resistencia a la explotación aurífera
que realiza la Anglo Gold Ashanti en La Colosa, Tolima, después que mediante una contundente decisión plebiscitaria las comunidades de esa región han dicho no a la megaminería y presencia de las transnacionales que destruyen las fuentes de agua y las posibilidades de vida. La justicia no hace nada y la gran prensa, que muchas veces se solaza desplegando frivolidades, no le da el despliegue que merece un caso tan grave como este. Entonces, ¿de qué democracia es que estamos hablando? A la movilización de los inconformes e indignados no se le puede seguir dando el tratamiento militar que hasta hoy se le ha dado, porque el gobierno y todas las instancias del poder se deben al pueblo y a este hay que escucharlo. Una concepción de seguridad debe tener como su centro los intereses del ser humano, incluso por encima de los intereses muchas veces mezquinos de los estados, y debe basarse en principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos en función del desarrollo y bienestar de las mayorías. Dentro de estas reflexiones es que hemos logrado las primeras, pero muy importantes aproximaciones y convenios referidos al segundo punto de la agenda del Acuerdo General de La Habana. Es quizá uno de los más importantes logros el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales a que elaboren los lineamientos para que por fin tengamos un estatuto para la oposición política y, por otro lado, establezcan en eventos democráticos de orden nacional los fundamentos para que surja una normatización que dé verdadero reconocimiento con garantías a la existencia y a los derechos del movimiento social. Mucho se ha hablado de la necesidad de reformar la restrictiva Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994, y también sobre la urgencia de replantear las liberticidas leyes de seguridad, para lo cual creemos que comenzarían a trazarse los caminos si efectivamente se atiende a compromisos que establecimos al hablar de garantías para la movilización y la protesta. Hemos acordado, por ejemplo, que siendo estas actividades formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia, que su práctica enriquece la inclusión política y que el gobierno debe garantizar los espacios para canalizar las demandas ciudadanas sin atropellos. Así, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se ha logrado el compromiso que se defina la revisión y, de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Esto, sumado al compromiso de ampliar y reforzar las instancias de participación ciudadana para la interlocución y construcción de las agendas de trabajo en todos los niveles que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de la ciudadanía. Estos aspectos y muchos otros, distribuidos en una veintena de cuartillas, son los que nos dan el optimismo para seguir avanzando en los debates hacia la firma de la paz y la terminación del conflicto. No obstante, falta mucho por andar, y es solamente con los pies y la determinación de la gente en las calles, del soberano proponiendo y decidiendo, que será posible la expansión de la democracia como presupuesto de reconciliación, y que lo que hasta ahora son solamente anhelos y compromisos se conviertan en realidad. Reiteramos ahora, y lo seguiremos haciendo, que no es este un proceso de sometimiento, pero
con seguridad si efectivamente avanzamos por la senda de las transformaciones que las mayorías nacionales han reclamado, la firma de un tratado de paz será una realidad. En este plano se circunscribe un asunto esencial de la confrontación, que es el de dejar en claro sus orígenes y responsables. Por eso insistimos en que urge la integración consensuada de la Comisión de la Verdad y Responsabilidad Histórica del Conflicto, sobre todo si tenemos la premura de abordar un tema tan sensible como es el de las víctimas, tantas veces utilizado de manera grotesca por agentes de la manipulación mediática para estigmatizar y demonizar a la insurgencia. Para nosotros, que llevamos en lo profundo de nuestros corazones el dolor por la muerte de millares de militantes de la Unión Patriótica, de innúmeros hijos del pueblo asesinados bajo la motosierra del paramilitarismo y de la represión institucional de décadas, o que de manera más directa cargamos el luto por los centenares de guerrilleros, milicianos y luchadores revolucionarios que han caído en la lucha por construir una Colombia mejor, nuestra identidad con las víctimas de la confrontación es indiscutible y por ellas levantamos y seguiremos levantando nuestra voz en la mesa de La Habana. Es falso que, como dicen algunos politiqueros de turno, que pretenden sacarle provecho al sufrimiento de los que padecen la guerra, que la guerrilla se niega a recibir a los familiares de las víctimas del conflicto. Tienen nuestros brazos abiertos ellos y todo el que quiera aportar a la construcción de la paz, y dentro de ese espíritu es que volvemos a insistir vehementemente en que se integre ya la comisión por nosotros tantas veces propuesta. La conquista de la paz depende mucho de estos planteamientos, pero al lado del avance de las conversaciones hay otros asuntos sin la solución de los cuales se hace lenta la marcha. El éxito de la paz depende de la terminación de la corrupción, de ponerle punto final a la interferencia de las mafias que de una u otra forma han capturado al Estado en todos los órganos, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Qué tal el ejemplo de la contratación administrativa? ¿Qué tal las acusaciones a la Contralora y al Procurador? Hay que ponerle freno a la criminalidad de cuello blanco de un sector financiero que, al tiempo que vende la soberanía, destruye el país, dando rienda suelta a la depredación de sus recursos naturales y al saqueo usurero al bolsillo de todos los colombianos. Pero por otro lado, y quizás de manera más urgente, porque en gran medida de ello depende que siga reinando la impunidad, hay que meterle mano con mucha determinación a todo el aparato judicial. Una justicia corrupta, salida de un régimen corrupto y responsable por tantos años de la confrontación, no tiene ni la competencia, ni la capacidad, ni las condiciones históricas necesarias para actuar. Hoy, después de la suma de múltiples escándalos, la justicia ha quedado sin autoridad moral para jugar un papel definitorio en la nueva Colombia. Hay que reconstruirla totalmente. ¿Cómo puede creer el gobierno que es posible un sometimiento a una justicia transicional cuando el mismo gobierno sentencia a la justicia como corrupta y exige la reforma total de la rama jurisdiccional? Dentro de las responsabilidades del Estado está la de haber dejado podrir la justicia, pues la corrupción generalizada que nació hace años en el Ejecutivo, contratos y comisiones en todas las esferas, contagió la justicia por aquello de la puerta giratoria, donde salen los mismos por la misma puerta y entran los mismos para hacer lo mismo. Igual que en el Congreso, los congresistas investigados y en la cárcel siempre representaron
a los partidos y al régimen. Pero bien, como hoy estamos en una especie de balance de lo que es la participación ciudadana respecto a la paz, esto implica hablar de la democracia, lo cual impone que no perdamos de vista que la suerte de esta no puede estar en manos de 3 o 4 señores ricachones, dueños de los medios de comunicación y de la publicidad. Puede haber toda suerte de mecanismos de participación si se quiere mostrar al país como una democracia de papel, pero la información es la que conduce a que esos mecanismos terminen siendo canales de expresión de pensamientos previamente cocinados y vendidos por tales 3 o 4 individuos que siempre son los detentadores del poder. La supuesta democracia que hoy tenemos no puede seguir haciendo parte de la contabilidad de una clase privilegiada como si fuera un lote o una finca o ganado, porque la democracia se mide por el resultado de la expresión y participación popular, y esa expresión popular está atada y manipulada mayormente por quienes detentan y controlan los medios. Sin democracia en la tenencia de los medios, todo lo que se haga en muchos campos de la participación o en función del tratado mismo de paz podría quedar en el limbo, porque a través de las matrices mediáticas hoy es que se generan los ficticios ambientes de favorabilidad o descontento con el proceso. Ojalá contemos con todo aquel que se sienta verdaderamente colombiano y le apueste a la reconciliación y no a la continuación de la guerra. Gracias a Cuba y a Noruega, países garantes, y a Venezuela y Chile como países acompañantes por resguardar con su presencia y buenos oficios la buena marcha del proceso. Y gracias a nuestros compatriotas que le han puesto fe y entusiasmo a la posibilidad de construir la Colombia que le brinde oportunidades a todos. Delegación de Paz de la FARC-EP. Muchas gracias. Estamos en cámara. Bueno, acabamos de escuchar la intervención del vocero de las FARC, Iván Márquez. Rápidamente sobre lo que acaba de decir Márquez en La Habana, no entra a desarrollar, digamos, el segundo punto de participación política, sino más bien hace una serie de comentarios y va hacia adelante, hacia lo que sigue. Da menos datos que de la calle, ¿no? Da menos datos, por ejemplo, vuelven a exigir, digamos, reiteran el tema de la Comisión de la Verdad de cara al punto que viene, que es de víctimas, que es urgente para ellos establecer una Comisión de la Verdad, y hace un siguiente paralelismo, es decir, la dinámica del proceso de paz está ligada a unos puntos paralelos de la situación política nacional del país, como son la corrupción, la reforma a la justicia, pero dice, la lentitud del proceso o la celeridad del proceso está ligada a estos puntos. Me llama la atención eso, y termino con la siguiente reflexión. Para las FARC es importante y trascendental el tema de medios de comunicación. Importantísimo. Importantísimo. Me parece que el énfasis que vuelven a hacer en el tema medios de comunicación como una alternativa de expresión, de acceder a la expresión, a la voz, me parece importante. Mire, Juanman, Antonio, unas anotaciones hacía a mano alzada, en caliente, recién viendo las declaraciones de Iván Márquez. Me llamó la atención, por ejemplo, en el sentido de la ampliación de la democracia que veníamos hablando y de la ampliación de la democracia como consecuencia del proceso de paz. Esa evocación e invocación de los contextos de la gente, cuando Márquez dice la gente quiere decidir. Y implica un poco lo que estábamos hablando, es que no solamente la participación política de las FARC, sino la participación política de unas corrientes que están postergadas en el país y que pueden surgir de ello. Eso por un lado. Por el otro lado dice que
que son los primeros acuerdos de participación, pero que son muy importantes, y de algún modo en el discurso zanja ese problema, como usted decía, Holman, es decir, no nos vamos a ocupar de eso, eso está ya firmado, falta darle algunos desarrollos, y entra en las consecuencias inmediatas, que son el tercero y el cuarto punto. Y dice, en el punto del fin del conflicto, hay una invocación que hace acá, cuando dice, es que esto no se trata de un sometimiento. De un sometimiento. No es un sometimiento, Sí. pero frente a la realidad del proceso y del avance del proceso en la misma materia del fin del conflicto y en la materia del reconocimiento de las víctimas, estaríamos ahí. Es decir, uno entiende que las FARC se están quizás bajando de esa especie de prejuicio o de esa pretensión que significaron hace unos meses y que finalmente no hace parte de los acuerdos esa discusión, en el sentido de no dejar las armas, de dejárselas a alguien, Pero a mí me parece que es la respuesta, que en parte es respuesta como termina de la calle. De la calle dice, estos acuerdos se cumplirán solo y solamente si Exacto. se entregan las armas. Iván Márquez dice, habla de que la condición no sea el no sometimiento. es el sometimiento, pero deja la perspectiva abierta para la finiquitación y el arreglo del punto tercero, que es el fin del conflicto, donde va a estar la discusión de qué va a pasar con los guerrilleros, qué va a pasar con las armas y tal. Y estoy tan optimista, queridos compañeros de la discusión, que siento que al haber pasado tan rápidamente sobre el segundo punto, que era el que le competía la participación, chuleado, y pasar inmediatamente y echarse un gran speech, un gran rollo sobre fin del conflicto y sobre víctimas, y llegar hasta tocar lo que tú dices, el punto de los medios, me da la impresión de que las FARC y de alguna manera el gobierno necesariamente están embalados, en el buen sentido del término, en un proceso de sacar esto muy rápidamente. Es decir, me renueva el optimismo de ver que realmente, como decíamos un poco al principio, antes de que Víctor G. llegara, se está produciendo un quiebre histórico hoy en el país, un quiebre histórico que tendrá implicaciones en 40 o 45 años de la vida nacional. Víctor G. A ver, yo pienso que evidentemente hay que ir a un año atrás, y ahí es donde uno ve los avances del proceso. El discurso del doctor de la Calle y el discurso de Iván Márquez un año atrás eran totalmente disparejos y en vías contrarias. En estos discursos, aunque en mi concepto el de Iván Márquez fue mucho más político, más enfocado a la masa, a hablarle al pueblo, correcto, y el doctor de la Calle al convenio en sí, pues indudablemente se nota un mayor acercamiento. Hasta en el lenguaje, Víctor. Hasta en el lenguaje. Pero, El acuérdese lenguaje incluso... cómo inicia de la calle, con disciplina, los miembros de las FARC y el gobierno digamos, le reconoce el respeto, digamos, respeto al conflicto. Lo otro que es muy importante observar, y que entre otras cosas, eso es dialéctica de las estrategias de negociación, y no sé si ustedes también observaron lo mismo, es que muchas afirmaciones y frases que antes pronunciaban las FARC las pronunció el doctor de la Calle. Y muchas frases que eran los enemigos foráneos. Los enemigos foráneos. Ahora los enemigos foráneos son los Estados Unidos para las FARC, el lenguaje entonces, de la derecha. Tercero, el mensaje de Márquez, en mi concepto, no solamente estaba enfocado a la base de la población y a lo que están haciendo, sino también tenía mensajes concretos. Por ejemplo, cuando habla de la corrupción, habla de la democracia imperfecta y habla de la corrupción en la justicia. Independientemente del tema de Márquez, yo sí pienso que uno de las crisis nacionales que está viviendo Colombia es el problema del rompimiento de los valores éticos y morales. El problema de la corrupción. Podemos llegar a firmar un acuerdo de terminación del conflicto, pero si la corrupción continúa, evidentemente no hay construcción de paz. Pero ellos aprovechan esos debates que ha habido últimamente para decir, ¿será entonces que nosotros nos puede juzgar una justicia corrupta? Ese es el mensaje que evidentemente está dando para sobreponerse a las críticas que vienen haciendo. Por otra parte, pues no es primera vez que sucede, también gradúa enemigos. Cuando habla de personas específicas de grupos económicos, gradúa que independientemente, digamos que lo han hecho, el análisis es lo que siempre ha hecho, y de los medios. Entonces pone un énfasis especial en los medios. ¿Por qué? Porque yo creo que es como decir la apertura democrática, sin acceso a los medios, en un mundo moderno como el de hoy, es simplemente un pacto de papel. Por tanto, ese es un tema que hay que observar, así lo entendí yo. Yo creo, para finalizar y no alargarme más,
varios puntos. La primera, yo sí creo que es una especie de documento de carta de intención de paz general. Falta, digamos, el detalle del articulado, como digo yo, de cuáles son los acuerdos concretos. Yo sí creo que anuncian acuerdos concretos como la circunscripción electoral en entidades de conflicto, que reitero lo que estaba diciendo antes, falta aclarar si son circunscripciones con nombre propio para ellos o son circunscripciones que también pueden ser para otros partidos. Y yo creo que es abierta. Y yo creo que es abierta. Pero es que es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque es que los enemigos de esta fórmula inmediatamente van a decir lo contrario. Entonces es muy bueno decir que lo que se le está dando es una mayor participación a las zonas de conflicto, en la cual pueden ser ganadores cualquiera de las fuerzas políticas de esas, pero que tienen mayor representación. En ese sentido, ¿cuándo? Si es ahorita en el 2014. Y el otro punto que me parece muy importante es el tema del estatuto de la oposición. El estatuto de la oposición, que es un tema que los partidos tradicionales no se han podido poner de acuerdo desde hace 22 años o más, y que evidentemente hace parte de la construcción de una democracia menos imperfecta. Por otro punto, yo sí creo que es el gobierno finalmente con esas aclaraciones está diciendo tenemos una democracia imperfecta, hay que abrir la democracia, y en la apertura de democracia ponen puntos que han sido conflicto en los procesos pasados, como es el de la seguridad, en caso en que se llegue de la participación política y de la expresión de ideas, en caso de que se llegue a un acuerdo de terminación del conflicto, ¿qué seguridades van a tener para que no se repita el caso de la Unión Patriótica? Yo quiero darle la palabra, darle la palabra, perdóname, Víctor G. Yo quiero darle la palabra a Homer porque, si ustedes recuerdan, buena parte de los minutos iniciales de la intervención de Iván Márquez se la dedica a la UP, a ese proceso de la UP. Y además, no perdamos de vista que él fue miembro de la UP, él fue representante de la Cámara de la Unión. Marín fue representante de la Cámara. Y arranca, y usted es hoy presidente de la Unión Patriótica. Sus reflexiones. Y el Caquetá sigue siendo una zona donde va a tener lugar la circunscripción una especial. Zona de violencia, de circunscripción especial. Nosotros vamos ahora a realizar el 5º Congreso Nacional de la Unión Patriótica, el 15 al 17 de septiembre, y de las delegaciones más numerosas están las del sur del país, en general, de Antioquia. ¿De noviembre? Ahora mismo, sí. Es que dijiste de septiembre. De noviembre, sí. Del 15 al 17 de noviembre. Pero la intervención coincido con varios de los aspectos de que hay un nuevo lenguaje, hay un lenguaje político que pone de presente el carácter político de las FARC como una fuerza insurgente, una fuerza política alzada en armas y unas condiciones que es a las que del régimen político y de la situación política que es a las que hizo alusión. Va a haber paz, no simplemente como un asunto de un acuerdo entre dos partes enfrentadas, sino en la medida en que una serie de condiciones que garanticen la estabilidad y la paz para todos los colombianos se den, entre otras cosas, los temas de justicia, el tema de la corrupción y especialmente entonces el tema de las garantías a la vida, que es un dispositivo que tiene el establecimiento para impedir la participación política y para impedir el ejercicio de gobierno y de poder de los sectores populares. Me parece muy significativo la forma como Iván Márquez o Luciano Marín hizo la ejemplificación de todo el caso en la situación del asesinato de César García. Con César García logró dar una imagen muy concreta, muy específica de los problemas del régimen político. César García, un luchador campesino que defendía una consulta popular que triunfó, un mecanismo popular triunfante que desconoce una transnacional. Un campesino asesinado por defender uno de los principales temas de la agenda ambiental y estratégica del país, el agua y el tema minero. Un campesino asesinado porque se opuso a uno de los problemas fundamentales, que es el tema de la extracción minera. Y junto con eso, mire bien cómo lo ata, el hecho de que se minimiza, se marginaliza un hecho que es evidentemente trascendental. O sea, aquí no es sencillamente que asesinen a un candidato presidencial, que es muy importante, o a una gran personalidad, sino que en la muerte de un sencillo dirigente campesino se expresa buena parte del conflicto del país, y eso ni tiene justicia, ni tiene medios de comunicación, y por el contrario, el gobierno sigue
tratando de manera marginal ese caso, como todos los casos de los campesinos que están luchando por la restitución de tierras y en general, como ha sido el caso de la Unión Patriótica, de todos quienes han luchado por una paz democrática en Colombia. Entonces, me parece que la figura que utiliza es muy importante, la condensa y logra transmitir un buen mensaje al país sobre los problemas que estamos abocados. Homer, dos preguntas rápidamente, porque tienen que ver con su posición actual de presidente de la Unión Patriótica. Hemos dicho, el segundo, digamos, el segundo punto concreto, si se quiere, de este tema de participación política tiene que ver con la seguridad para la participación política. Usted como presidente de la Unión Patriótica, ¿cómo visualiza que debe ser esa seguridad para participación de la Unión Patriótica? Le agrego a tu o el pregunta, partido que salga producto de los acuerdos le con agrego las FARC. a tu pregunta un pequeño corolario en el mismo sentido, y es que las FARC, en la propuesta para la discusión del segundo punto, hablaron de seguridad, pero le pusieron un nombre muy concreto, hombre. Desmonte del paramilitarismo y de las BACRIM. Ahí le pongo ese corolario. Pero eso es en el... lo han venido diciendo, Sí. pero no lo nombran acá. No lo nombran acá, pero pues en el fondo tiene que es ver. lo que están Pero diciendo. yo veo una O sea, seguridad más integral. Exacto. No ¿Cómo, sola- ¿cómo puede haber seguridad con paramilitarismo o con neoparamilitarismo? Es que cuando plantean el punto de seguridad, claro, parten de la experiencia de la Unión Patriótica, y la seguridad integral no solamente implica el hecho de colocar esquemas de protección Sí, para o sea, los escoltas. ¿no? Sí, Eso no, sirve para nada. a Bernardo Jaramillo fue asesinado con 18 escoltas del DAS. Carlos Pizarro León Gómez fue asesinado con 25 escoltas del DAS. O sea, ese no va a ser. La seguridad allá. integral implica una serie de discusiones y de desmonte de factores estructurales, entre los cuales están el paramilitarismo, no como un fenómeno social, sino como una estructura de poder en Colombia que impide el surgimiento de opciones de poder distintas en Pero el país. ¿cómo puede el gobierno negociar eso a su vez con los pares? No, es que con los pares estuvo negociando fue cómo legalizaban sus recursos. ¿Cómo lo reactivaban? Y cómo Pero- se pero reactivaban, uno se cómo se pregunta, en ese- camuflaban. No, en y ese es contexto- el contexto judicial, pero vea, permítanme que haga una estamos en la anotación. Nosotros llevamos 50 años construyendo una cultura de violencia. Y lo que necesitamos urgentemente es construir una cultura de paz, donde indudablemente se perfeccione la democracia y donde se den garantías. Como decía Homer, no se trata de tener escoltas, pero tampoco se trata, incluso no solamente sobre los nuevos partidos, sino los partidos tradicionales, que el que se oponga o dé una opinión que no comparta el gobierno, le quiten la seguridad. Es decir, yo creo que lo que hay es que observar una seguridad integral a la libertad de ideas y al perfeccionamiento de una democracia. Si no se observa así, estamos simplemente jugando y se nos pueden venir nuevamente hechos como los sucedidos años anteriores con la Unión Patriótica. Doctor Víctor, yo no puedo dejar de pasar la siguiente pregunta. Usted era alto comisionado de paz, era el negociador en la administración Pastrana, en el proceso del Caguán, y recuerdo la famosa frase de Raúl Reyes: vamos a congelar. Cuando se congela el proceso, se congela es precisamente porque vino la arremetida paramilitar. Recuerdo mucho que el mismo 9 de enero del año 1999, la masacre cometida en el Tigre Putumayo. Y las FARC le dicen a usted: aquí hay una lista de militares involucrados con el paramilitarismo. ¿Por qué lo traigo y lo pongo sobre la mesa? Porque es lo mismo que están poniendo hoy, tantos años después, de seguridad. Y lo mismo ¿Qué que pasó puede con pasar. eso? ¿Qué visión tiene usted de eso? ¿Tenían razón? ¿No tenían razón? ¿Qué nos hemos dado cuenta hoy en Colombia? Pues yo me someto solamente a los fallos que tuvo la Corte Suprema de Justicia sobre esa materia. Y es que hay sentenciados, hay personas vinculadas, hay personas procesadas por esos aspectos, muchos de los cuales, entre otras cosas, estaban en estos listados. Yo lo que creo es que ahí sí tenemos que aplicar justicia. No se puede observar la impunidad y simplemente oír una frase de que se va a hacer justicia, pero no hay condenas sobre las violaciones de las normas. Yo tuve muchos conflictos, inclusive uno que poco se supo, y que usted lo sabe, Holman, que fue cierto. Cuando se iban a inaugurar los diálogos de paz, que entraron 3 personas de grupos paramilitares a la zona de distensión a asesinarme a mí, para que si me asesinaban a mí la gente pensara que eran las FARC y se rompiera el proceso. Y muchas anécdotas que no vale la pena contar en este momento porque Tiene que revelarlas. antes de ayudar perjudicarían, pero lo que sí considero
es que hay que observar con profesionalismo el tema de las garantías a la libre expresión, porque lo que sí está manifiesto hoy, y de eso quiero recalcarlo varias veces, es que en lo que saca ese comunicado, que firma y valida en la Comisión del Gobierno, es que hay una democracia imperfecta. Pero yo quiero agregar que el punto es el de validar el tema de la democracia allí y las reglas de la democracia, y sobre todo la regla de oro de la democracia, que es parte del tema de participación. Esa regla de oro es la regla según la cual los ciudadanos tienen el derecho a cambiar el gobierno o el signo de los gobiernos. En el caso de la Unión Patriótica, y es parte de la discusión que se ha adelantado en La Habana, y es parte de los mecanismos que se acordaron aquí en La Habana en el tema de participación, uno de los puntos que se perfilan es la discusión sobre el derecho a ser gobierno, con una agenda distinta. En el caso de la Unión Patriótica, ¿no?, nuestros alcaldes, 23 alcaldes de la Unión Patriótica y 120 alcaldes de coalición, fueron asesinados cerca de 20 alcaldes y los demás sacados a tiros, fueron las armas contra las urnas, porque fueron gobiernos que tuvieron una agenda de gobierno distinta a la del gobierno nacional. Recordemos que iniciamos nosotros, para allá voy, iniciamos nosotros unos gobiernos de signo social, cuando el gobierno a su vez iniciaba todo un proceso que en ese entonces se llamaba de apertura económica. Entonces había unas alcaldías en sectores muy estratégicos de la economía nacional, en el banano, en el oro, en las zonas petroleras y en las zonas agrícolas más estratégicas del país, que estaban gobernando en función de la gente, en función del interés público. Y el establecimiento se vino lanza en ristre contra eso. Esos dispositivos hoy se mantienen y el gobernante que tenga una agenda distinta a la del gobierno nacional se le obstaculiza su forma de gobernar. Y estoy hablando entonces de que es la situación que está viviendo hoy la alcaldía de Bogotá con Petro. A Petro no se le está, a la alcaldía de Petro no se le está persiguiendo por su origen o por sus antecedentes guerrilleros, porque han habido guerrilleros que han sido gobernadores y no han tenido ningún problema, ¿no? Pero ¿cuál ha sido su agenda de gobierno? Ha sido una agenda de gobierno en consonancia con la agenda nacional. En cambio, aquí en Bogotá tenemos una agenda de gobierno que, independientemente de la valoración que tengamos de la gestión, ¿no?, es una agenda de gobierno que parte de una antípoda del gobierno nacional. Mientras el gobierno nacional promueve los tratados de libre comercio, aquí la defensa de lo público. Y eso, ¿qué reacción tiene? Hay que tumbar a Petro, ¿no? Petro también lo ha anunciado. La única manera que no tumben a Petro es que cambie el programa de gobierno. Pero los ciudadanos optaron por ese programa de gobierno cuando votaron por Petro. Esos son los temas que en el tema de participación van a crear mecanismos para que se garantice que en Colombia esa regla de oro, ¿cuál es? Que los ciudadanos tengamos derecho a cambiar el signo de los gobernantes. Homer, tenemos que hacer una pausa. Yo quiero recordar para concluir esta parte, una frase que le escuché precisamente al alcalde Gustavo Petro. Hacer oposición siempre han permitido en Colombia. Correcto. Pero cuidado con que la oposición llegue a ser opción de poder o gobierno. Ahí nos convertimos que se quede en allá más chiquita peligro. y marginal. Ahí nos convertimos en más Eso consiste peligrosos. la visión democrática. Correcto. Chiquita y marginal, pero... Esa fue la experiencia de la OPE. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales.